Bueno, aquí vamos con Enrico Malatesta. Vamos a leer desde cero. De la página 1. Enrico Malatesta, la anarquía y el método del anarquismo. Entonces, este texto ya no es académico, por si acaso. Es un texto que a mí me gusta. Es una, pues ni siquiera es tanto, pues este autor no muestra mucho el método filosófico o la forma filosófica. Evidentemente esto nace en la Revolución Francesa, el anarquismo. Es una lucha, una lucha así, una lucha social, ideológica y política. Proudhon es uno de los pioneros. Que le sigue va a ser Bakunin y después Kropotkin, ¿no? Piotr Kropotkin. Bueno, y después vendrían uno de los grandes también, más que pensadores, es actores del anarquismo y la propagación del pensamiento ácrata. Un férreo luchador ácrata anarquista que llevaba la lucha mediante el discurso y llevaba la lucha mediante la acción. Y la acción era político, ¿no? Un accionar político. Viajó por todo el mundo prácticamente. Era un italiano, anarquista, valga la redundancia, que pues viajó por España. No, viajó a España, no llegó. Viajó por Francia, creo. Llegó a Argentina también, o sea, viajó por casi toda Europa. Llegó a Argentina. También pasó, creo que por Cuba. Siempre deportado, siempre exiliado. Por lo mismo, por ser anarquista. O por creer en el ideal, ¿no? Anarquista. Un gran propagandista, diría yo. Y hombre de hechos, de acciones, ¿sí? Como todo anarquista, o mayormente, que creen en el ideal. La relación entre acción, o bueno, teoría y práctica, ¿sí? Pues, no siendo más, empecemos. Enrico Malatesta, cuarta edición de La nave de los locos. Una editorial muy hermosa, muy buena, la recomiendo totalmente. Inclusive estos libros los puede conseguir gratuitamente, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Como que la expropiación y colectivización del conocimiento, no la propiedad privada del mismo, porque pues por eso muchas veces, por eso es que estamos como estamos, diría yo. Pero bueno, Enrico Malatesta, la anarquía, nave de los locos, primera edición. Bueno, aquí está la editorial, ¿no? Impreso y hecho en México. La anarquía. Empezamos con anarquía. Anarquía y desorden, ¿no? Concepción de anarquía, ¿no? Más o menos como que Rico lleva en cuenta tiene en cuenta, digámoslo en este sentido, esa estigma hacia la palabra, el concepto de la anarquía, ¿sí? Desorden, caos. Entonces, él mismo lo coloca como título, ¿no? Anarquía y desorden. Vamos a ver qué piensa Rico acerca del tema. Anarquía y desorden, más o menos la concepción una explicación que da Rico al respecto. Y pues ahí vamos sacando apuntes. A ver, la palabra anarquía. Sí, ahí está. Viene del griego y significa propiamente sin gobierno. Esta es la palabra, del griego, desde el griego, ¿no? Estado de un pueblo que se rige sin autoridad constituida, sin núcleo gobernante. Antes de que tal organización principiase a ser considerada como posible, aceptable por toda una muchedumbre de pensadores y tomada por bandera de un partido que es actualmente uno de los factores más importantes de la moderna lucha social, la palabra de que hablamos era empleada en el sentido de desorden y confusión. Y aún en nuestros días es usada en el mismo sentido por la masa ignorante y por los adversarios que tienen interés en desfigurar la verdad. No entraremos aquí en discusiones filológicas,
porque la cuestión no pertenece a la filología, sino a la historia. El sentido vulgar de la palabra no tiene ninguna relación con su sentido verdadero y etimológico, aunque indudablemente es un derivado hijo del prejuicio de que el gobierno es un órgano necesario de la vida social y que por tanto una sociedad sin gobierno sería constantemente presa del desorden y oscilaría entre la prepotencia y desenfrenada de unos y la venganza ciega de otros. Esto es interesante, ¿no? Sentido no tiene ninguna. Sí, esto me parece muy interesante y lo salvaría. O sea, esta parte lo salvo. La existencia de tal prejuicio y su influencia en el sentido que la mayoría de los hombres han dado a la palabra anarquía se explica fácilmente. El hombre, como todos los seres vivos, se adapta o acostumbra a las condiciones en que vive y transmite por herencia los hábitos adquiridos. Así pues, como nace y crece en la servidumbre y es el heredero de una larguísima progenie de esclavos, cuando empieza a pensar, cree que la esclavitud es condición esencial de la vida, en tanto que le parece imposible la libertad. De igual manera, casi el obrero obligado durante siglos y siglos hasta habituado hasta habituado a esperar el trabajo, es decir, el pan de la buena voluntad del patrón, y a ver su vida siempre a merced de los poseedores de la tierra y el capital. Ha concluido por creer que el patrón no es quien le da de comer y se pregunta naturalmente cómo podría vivir sin el patrón. Sí, es interesante esta parte, ¿no? De cómo la acostumbra, incluso el vago Malatesta lo hace con ejemplos de cómo quien nos esclaviza durante tanto tiempo y generaciones, cuando deje de existir, va a ser difícil pensar en que no exista, ¿sí? Que no exista más, no ese patrón, no ese esclavizador, sino que no exista más la patronal o la esclavización. Es interesante eso, ¿no? Porque igual, por la misma necesidad de quien nos azote, se montaría otro. Me parece un poco feo eso, ¿no? A mi parecer. Esto es lo mismo que si a pesar de haber nacido con las piernas atadas, ese es el ejemplo que él da, encontrásemos un medio cualquiera de andar y achacásemos la facultad de movernos precisamente a aquellas ligaduras que que no hacían otra cosa que disminuir y paralizar la energía muscular de nuestras piernas. Ahora bien, si a los efectos naturales de la costumbre se agrega la educación del patrón, del sacerdote, del maestro, etc., interesados en predicar que el gobierno y el patrón son necesarios, si se agrega la presión del juez y el policía, esforzándose siempre en reducir al silencio a los que piensan de otra manera y tratan de propagar su distinta manera de pensar, se comprenderá fácilmente cómo ha podido hacer presa en el cerebro poco cultivado de la masa laboriosa el prejuicio de la utilidad y la necesidad del gobierno y el patrón. Aquí es donde le da el ejemplo, ¿no? ¿Cómo mete estos, ¿no? Si se agrega la previsión del juez, este también lo mete, ¿no? El policía, ¿sí? Es como que toda una institución, todo un régimen solo para controlar, diría, ¿no? O lo que interpreto. Imaginémonos que en el supuesto caso de tener ligadas las piernas, un médico nos expone una teoría y mil ejemplos hábilmente inventados para convencernos de que con las piernas en libertad no podríamos andar ni vivir, defenderíamos con rabia nuestras ligaduras y tendríamos por enemigo el que tratase de cortarles. Esto. Por esto, como se cree que el gobierno es necesario y sin gobierno solo habría desorden y confusión natural, es lógico que la anarquía, que quiere decir ausencia de gobierno, suena ausencia de orden. Esto.
Esto es interesante. El hecho tiene, por otra parte, su explicación histórica en el tiempo y en los países que el pueblo creyó necesario el gobierno de uno solo, monarquía. La palabra república, gobierno de varios, fue siempre empleada en el sentido de desorden y confusión hasta el extremo de que este sentido aún se conserva vivo en el lenguaje popular de casi todas las naciones. Modifíquense las opiniones, convénzase a la gente de que el gobierno no solo es necesario, sino que hasta resulta dañoso. Y entonces la palabra anarquía, por lo mismo que equivale a la ausencia de gobierno, significa para todos orden natural, armonía de los intereses y las necesidades de todos los seres, libertad absoluta en la absoluta solidaridad humana. Aquí ya empieza a dar un poco la explicación de cómo él concibe el pensamiento anarquista, ¿no? Y cómo este también le da amolda el pensamiento anarquista a lo largo de la historia, ¿no? Personas hay, sin embargo, que dicen que los anarquistas hemos escogido mal nuestro nombre, también suele pasar, ¿sí? Donde dice que no, ustedes no son anarquistas o no tuvieron que haberse llamado anarquistas porque anarquismo, anarquía está, bueno, XD, XZ, lo que sea. Hemos escogido mal nuestro nombre toda vez que este es comprendido de un modo erróneo por la masa y se presta mucho a una interpretación equívoca. El error no depende de la palabra misma, depende de su significación y de las dificultades con que tropiezan los anarquistas en la propaganda. No dependen del nombre que se han dado, sino del hecho de que lo que es nombre significa va contra todos los prejuicios que tiene el pueblo respecto a las funciones gubernamentales o, como se dice generalmente, del Estado.